realidad, impedir que se modifique o se mutile la obra sin mi consentimiento y que eso perjudique a mis intereses. Esto, a ver, hay que ser un poco razonables también a la hora de ejercitar este derecho. En tema de audiovisual, en el que hemos visto que intervienen muchas personas en la parte creativa, pues imaginemos que hay, no sé, 5 guionistas y la parte del guión que había puesto yo pues se ve modificada razonablemente porque queda mejor y todo el mundo está de acuerdo, pues oye, no te voy a ejercitar el derecho de integridad porque tampoco perjudica mis intereses como tal, pero que sepáis que está ahí y que es vuestro y lo podéis ejercer. Y luego, bueno, pues derecho de divulgación, pues oye, si quiero que se me reconozca con un seudónimo o no quiero que aparezca mi nombre, quiero que sea anónimo, ¿vale? Esto también es otro de los derechos morales. Y luego los importantes también, que son los derechos de explotación. Es decir, los que yo tengo como autor para prohibir o permitir el uso de mi obra y que me generan una remuneración, ¿vale? El derecho de reproducción, básicamente, pues que se pueda copiar mi obra en un soporte pues como de grabación para audiovisual. Distribución, que ese soporte se pueda vender, alquilar, etc. Comunicación pública, que es el que más nos interesa, que es que la obra se pueda ver por una pluralidad de personas. Y el de transformación, que esto es como de más allá de subtitulado y doblaje, ahora veremos por qué lo indico, pero porque el derecho de transformación al final es la posibilidad de transformar tu obra en otra derivada, ¿vale? O sea, no solo es subtitulado y doblaje. Ahora veremos un poco por qué. Estos derechos, a diferencia de los anteriores, sí que tienen una duración determinada, ¿vale? Toda la vida del autor y 70 años con posterioridad. Vale, lo que os decía antes en el tema de los autores. En el sistema que seguimos aquí en España y en gran parte en la Unión Europea es que los derechos pertenecen a los autores que hemos visto antes, las 3 categorías. ¿Qué pasa? En la práctica la... Aquí fuera, sí. No, o sea, doble sí, o sea, él es un personaje más. La cuestión es que también a veces cogía ese personaje, lo metía en Photoshop y le hacía vestimentas drag, ¿no? Ahí, aquí en el permiso, o sea, a los también. Pero, o sea, no voy a decir que va a llevar. O sea, no es una persona, es un sim. Es un sim. Vale. Ya, pero bueno, estás haciendo transformación. Desde el sim, ¿no? O sea, tendría que pedir permiso a la compañía. Así, señor sim. Señorea. Al final también reflexionar si el precio que se va a pagar es tan alto, que no merece la pena igual de, yo qué sé, hacerlo desenfocado y que estés jugando y que se le cachín, así como que pues estás haciendo yo ese algo de un poco de... pero que no se sepa que estás jugando. Claro, es que... A todos nos pasó con Goku. Claro, es que lo pensé en su momento. Que si es muy caro, no sé si quizás no será pena O inventar. si te es imposible contactar con la empresa. Claro. Os voy a poner ejemplos de, además de unos colegas que documental, que es música techno de los 90. Y ha pasado así, que ahora muchas casas editoras, que aunque es un documental que se ha presentado y de hecho viene con Flash TV, de la TV3, que les ha dado archivo, que ni siquiera la TV3 sabe quién era el titular de los derechos de las músicas, no lo pueden sacar. O sea, no sé, Oscar Soiro cómo lo ha hecho, pero no podía, la TV3 no podía emitir porque tampoco hay esos titulares de los programas que ellos mismos, o sea, la música es de los programas que ellos mismos han dado de cesión. Y porque como han sido casas editoras que han ido cambiando de discográficas, tienen un problemón, pero... Ahí es eso, la cadena de Y han cesiones tardado tiene que como estar un muy bien año estipulada. hasta que puedan localizar a los titulares de los derechos de las músicas de los 90, que es y busca. Además, electrónica y además que son DJs que van mezclando, o sea, de si busca. Igual son discos de Alemania. Claro, nosotros nos pasaba de decir, lo que decía, el primer videojuego pasó de una compañía americana que trabajaba con PlayStation, ok, tenemos una guía, vamos a intentar hablar con PlayStation España, tenemos contacto. Pero es que ahora pertenece a Microsoft, vale, vete a hablar con Microsoft, pero es que no es Microsoft, es una empresa, es un material de Microsoft. Ok, vamos a intentar hablar con la empresa, conseguimos un contacto de Italia que nos puede hablar, pero es que queremos usar el juego original que salió en un juego hace poco de PlayStation exclusivo, entonces si lo usa PlayStation y empezamos con la duda y dijimos, vale, a lo mejor hay que quitarlo, es una parte importante porque es de la historia de mi padre, pero digo, bueno, a lo mejor hay que quitarlo. Muy bien. Se puede falsear de alguna manera de jugar a un juego, pero que no se sabe de promoción en festivales, en muestras, en laboratorios, y eso es
sea, dentro de la fundación hay un apartado de... Sí, tú cuando entras en la web de la fundación, arriba tienes actividades, ayudas, becas, etcétera, premios, y entonces en ayudas pues verás que puedes entrar por audiovisuales, por música, por artes escénicas, que son los tres, digamos, las tres áreas que representa SGAE. Entonces pues ahí verás para las ayudas que vas teniendo, ellas están ahí de viajes. Vale. De vuestra experiencia, que son de la liga de fútbol. Ni más ni menos. Muy arriba, sí. O sea, nosotros hemos grabado a un señor mayor, entrañable y carismático, viendo partidos de fútbol, yo con él, pero en la grada, y eso estaba hablado con la liga ya desde el principio, nos autorizaron a ganar en segunda división, grada, pie de campo, palco, incluso el vestuario, los jugadores y tal. Todo eso lo tenemos grabado, pero siempre nos dejaron claro que nunca una imagen de partido. Ahora ha acabado el documental y hay algún del fútbol, del propio partido del fútbol, un gol. A ver, es verdad que lo que es la retransmisión de un partido de fútbol no se considera original. Aquí tampoco me voy a meter mucho porque habría que ver las sentencias que hay en cada uno de, o sea, tanto estimatorias como desestimatorias. Pero igual que os he dicho que la originalidad, pues los documentales sí que la tienen, pues por la concepción, la realización de la obra, la sincronización de la música, que tienen determinados elementos de creatividad. Un partido de fútbol al final, la grabación de un partido de fútbol o una entrevista de pregunta-respuesta, quizá no tiene ese requisito de originalidad. Ahora bien, la liga, ¿qué pasa? Que tiene los derechos de imagen de los futbolistas y cientos de cosas más, o sea, el tema de merchandising y todo eso sí que es verdad que le pertenece